El estudio de hoy tiene que ver con algo ya muy práctico, que son los dones y los ministerios en la iglesia, ¿no? Es decir, hemos visto en el estudio anterior acerca de las diaconías, de quién eran los diáconos y estas cosas, y entonces hoy tenemos que ver pues cómo se desarrollan los dones y cuando el don se pone en práctica, que se convierte en un ministerio, ¿no? Así que voy a compartir la pantalla para que podáis verlo. Ahí está, perfecto. Sí me gustaría aclarar una cosita antes. El último estudio que tuvimos acerca del diaconado, yo afirmé que el diaconado no aparece en la lista de dones espirituales. No es del todo cierto, fue un error de mi parte de definición, ¿no? Porque en Romanos capítulo 12 sí aparece el don de servir, ¿eh? Y usa la misma palabra, la palabra diaconía, ¿eh? O diaconeo en este caso, que es el verbo. Entonces, no es del todo cierto lo que dije en esa frase. Me lo hizo ver un hermano después que me lo comentó. Obviamente lo agradezco y se agradece todo feedback, toda retroalimentación que pueda haber, ¿no? Con el fin de que, bueno, pues podamos aprender y podamos también, porque uno no deja de aprender nunca, ¿no? Y quizás de la gente más sencilla es donde también se aprende y concretamente, pues este caso fue así, ¿no? El hecho de que una persona me lo hizo ver en este sentido. Voy a dejar de compartir porque voy a hacerlo de la otra manera para que me podáis ver al mismo tiempo que veis la presentación. Así que disculparme unos segunditos. Diapositivas con fondo virtual. Aquí está. Vale. Tardo nada. Perfecto. Me voy a colocar por aquí en una esquinilla, que no se me vea mucho. Y por lo menos me seguís lo que quiero hablar. Muy bien. Pues como digo, vamos a hablar hoy acerca de los dones y de los ministerios en la iglesia. Cuando el don, el talento que hemos recibido de parte del Señor se materializa, pues se convierte en un ministerio, ¿no? Y como decía antes, pues tiene que ver esto también con lo que cada uno hemos recibido y tenemos que aplicar de manera práctica en nuestra iglesia local, en la congregación, ¿no? Incluido, como corregía antes, el hecho del servicio que todos tenemos que desarrollar, ¿no? Algunos de manera quizá más específica. He subtitulado el estudio "Cuando lo que he recibido es para el beneficio de los demás", precisamente por el hecho de que cuando uno recibe un don, como vamos a ver ahora en un versículo, no es para el beneficio propio, es decir, es para el beneficio de los demás, para el beneficio de la iglesia. Tenemos que decir a modo de introducción que hablar de los dones y hablar del servicio, hablar del ministerio en la iglesia, del ministerio práctico dentro de la iglesia, nos va a ocupar al menos 2 o 3 sesiones. Esta va a ser la primera. Y tiene también que ver con el concepto de cómo el Espíritu Santo ejerce su dirección en la iglesia. Es decir, la iglesia es del Señor, la iglesia es suya, Él la dirige como quiere, Él distribuye los dones como quiere y de esa manera Él está dirigiendo la iglesia, ¿no? Puesto que es suya y Él la ordena en su soberanía y a su voluntad. Me gustaría traeros 2 versículos a modo de introducción para reflexionar de modo práctico, ¿no? El primero es una parábola, la parábola de los talentos, que todos conocéis, que se encuentra en Mateo capítulo 25, de cómo aquel Señor a sus esclavos, a sus siervos, les da una serie de talentos que tienen que producir más. Es decir, tienen que invertirlos de manera adecuada para que le produzcan.
Ya sabéis que el que recibe 10, el que recibe 5, el que recibe 2, el que recibe 1, cada uno lo administra de una manera o de otra. Obviamente luego hay ahí una persona, uno de estos administradores que tiene un talento y lo que hace es guardarlo, ¿no? Guardárselo para sí, no ponerlo en funcionamiento, no invertirlo para que produzca más. Y ya sabéis la consecuencia que eso trajo en el versículo 30, que dijo que a ese echadlo a las tinieblas de afuera, ¿no? Entonces, esto que nos sirva de reflexión, porque todos, como tenéis ahí en el versículo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, todos hemos recibido un don. Y ese don, ese talento, esa capacidad, esa habilidad, todas estas palabras son sinónimas, hemos de ponerla al servicio del Señor en primer lugar, pero también al servicio de la Iglesia. Y os traigo a vuestra consideración este versículo de Primera de Pedro, capítulo 4. Si tenéis la Biblia delante, veis que tiene un contexto, obviamente no podemos sacar ese versículo de su contexto, tiene un contexto en el que Pedro, en este caso, habla de que tengamos, versículo 8, tener ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración, sirviéndoos, y aquí aparece la palabra diaconuntes, en este caso del verbo diaconeo, del servicio, de donde extraemos también la palabra diaconía, sirviéndoos entre vosotros según el don. Y aquí es una palabra que tiene que ver con la palabra nuestra gracia. La gracia definida en la Escritura como algo inmerecido de parte de Dios. Lo que los griegos, el lenguaje del Nuevo Testamento, habla de la charis. Bien, pues la palabra don que usamos nosotros tiene que ver con, o está muy relacionado con la charis. ¿Por qué? Porque el don, dice aquí Pedro, que cada uno recibió. Es decir, que no es algo que tú generas en ti mismo, sino que es algo que, en este caso, Dios te da. Y te da de manera, si queréis, inmerecida, igual que la charis, igual que la gracia, y por eso se le llama los charismata, en plural. En singular es charisma, ¿no? Y tiene, como digo, mucho que ver con la palabra gracia. Y la gracia inmerecida de parte de Dios. De modo que lo que está diciendo aquí Pedro, en primer lugar, que el don que hemos recibido de parte de Dios es un don que se ejerce en comunidad, por eso dice entre vosotros, igual que lo ha dicho en el versículo 8, que tengáis ferviente y constante amor entre vosotros. Estas preposiciones son importantísimas. Las preposiciones en el lenguaje del Nuevo Testamento son importantísimas, ¿no? Después lo repite esta misma preposición en el capítulo 5, por 2 veces, relacionándose con los ancianos, ¿no? De modo que ese don que cada uno hemos recibido, es decir, cada creyente ha recibido un don de parte del Señor, uno o varios, ¿no? Y tiene que administrarlo, dice aquí Pedro. Hacedlo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabra administradores tiene que ver mucho con lo de Mateo capítulo 25, cuando se habla de aquellos que reciben el talento de parte de su Señor. Y aquí la palabra administradores, la que usa Pablo, tiene que ver con alguien que se encargaba de administrar económicamente y a nivel organizativo la casa de un señor. Era lo que hoy también se conoce en algunos ámbitos, se conoce como el economo, o el ecónomo, más bien, el ecónomo. Nuestra palabra economista viene también de aquí, que es el que administra el dinero de una empresa, ¿no? de una entidad. De modo que nosotros, dice Pedro, somos o debemos de ser buenos administradores. Es decir, que tenemos que
invertir el don que hemos recibido, el talento que hemos recibido de parte del Señor, invertirlo, administrarlo, dirigirlo, para que sea reflejo, dice aquí, de la multiforme gracia de Dios. Por eso es sumamente importante que tengamos en cuenta que el don tiene que ser un ministerio, o el ejercicio del don, mejor dicho, tiene que ser un ministerio accesible y un ministerio disponible. Esto significa que Dios me lo ha dado a mí, pero no para guardármelo, sino para tenerlo accesible a los demás, para tenerlo disponible para los demás. En eso consiste la administración, en que he recibido algo y tengo que hacer de gerente de ese don que yo he recibido. Y tengo que guiarlo por el buen camino para que produzca más. Es decir, invertir en el lugar adecuado para que ese don produzca más. Así que esto que nos sirva de introducción a los conceptos que ahora vamos a ver y que tienen que ver con diaconía, con servicio, tienen que ver con algo gratuito recibido de parte de Dios, de manera individual y para administrar. Estos son los conceptos básicos que tienen que ver con lo que es un don espiritual. Y ahora vamos a ver la diferencia que hay entre un don y un ministerio, ¿no? El don, tal y como tenéis ahí también, vamos a ver luego una lista de dones, hoy una, y el próximo día veremos las otras dos que aparecen, dos o tres que aparecen más en el Nuevo Testamento. Y esa palabra que ya hemos dicho que aparece ahí en 1 de Pedro capítulo 4, la menciona Pablo también en 1 Corintios capítulo 12, que es una de las listas de dones espirituales, ¿no? Dice ahí en 12:4, hay diversidad de dones. De modo que el don se puede definir de esta manera. Es una capacidad. Algunos hablan de un talento natural que uno tiene y que recibe de Dios por medio del Espíritu Santo para servir directamente al cuerpo de Cristo. Así que fijaos que esta definición sencilla, pero que resume todos los aspectos que tienen que ver con lo que es un don espiritual. Algo externo a mí que me viene de fuera, que me es impartido por medio del Espíritu Santo y que tiene una utilidad. Y la utilidad es servir directamente al cuerpo de Cristo para edificación, ¿no? Así que esto es importante que lo tengamos en mente, esta definición de don. ¿Por qué es diferente al ministerio? El don y el ministerio no se pueden confundir, aunque son complementarios. El ministerio es la puesta en práctica de ese don al servicio de Dios y al servicio de los demás. Surge una pregunta natural que yo me haría en este caso, ¿no? ¿Puede alguien tener un don y no ejercer un ministerio? La respuesta es sí. Alguien puede tener un don, pero decide no ponerlo en práctica, es decir, decide no administrar ese don, decide no tenerlo como un ministerio. Por lo tanto, entraría dentro de aquel grupo de personas que reciben un talento y deciden guardárselo para el Señor. Y luego el Señor le pedirá cuentas, obviamente, ¿no? De qué ha hecho con ese don que ha recibido. Por lo tanto, es importante que averigüemos cuál es nuestro don o cuáles son nuestros dones recibidos de parte del Señor para ponerlos en práctica, ¿no? Porque es una triste lástima el hecho de que haya personas dentro de las congregaciones locales que han recibido dones espirituales, pero que deciden de propia voluntad pues no ejercer un ministerio. Deciden no poner en práctica ese don al servicio de Dios y al servicio de los demás. Esto es importante que tengamos clara esta diferencia, porque el ministerio, digamos que es la consecuencia práctica de haber recibido un don espiritual.
El ministerio, quiero incidir ahora en esta palabra, aunque luego volvamos al tema de los dones, pero quiero incidir en esta palabra de ministerio. La palabra ministerio, nuestro castellano ministerio, viene del latín ministerium. Algunos la relacionan con la palabra mysterium, que es misterio, ¿vale? Pero está también relacionado con la palabra minister. Minister es un servidor. Cuando tradujeron la Biblia del griego al latín, tradujeron, cuando se encontraron la palabra diáconos, la tradujeron como servidor, como minister. De modo que esa es la evolución de nuestro lenguaje, ¿no? Ahora, fijaos que la palabra ministerium o minister tiene que ver con un término latino que es minus. Minus, tal y como suena. Minus. Y minus es precisamente, indicaba a la persona que tenía el menor rango dentro de una casa. Ya sabéis que antiguamente, en la época grecorromana, las casas no son como nuestras casas convencionales, sino que lo que se conocía como casas lo conformaban muchas personas, entre las cuales estaban también los siervos, los esclavos, etcétera, ¿no? Y a esto se le llamaba, a los siervos se les llamaba los diáconos, los que servían la mesa, servían al señor, servían a la señora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eran los minus porque estaban a disposición de un magis, de un magister. Magister era lo que hoy se conoce como un magistrado. De modo que estas dos palabras que nosotros hemos heredado del latín minister, ministro, y magister, maestro, digamos que se han dado un poquito la vuelta en nuestra sociedad, y ahora el ministro es el que manda y el maestro es el que hace otras funciones, ¿no? Pero el ministro, el que era en teoría el menos, ahora se ha puesto como el más, ¿no? Hemos dado toda la vuelta al concepto. De hecho, todavía en algunas culturas, sobre todo en algunas culturas asiáticas, hay gente que hace una reverencia no cuando acude un ministro, sino cuando acude un maestro, porque le tienen gran aprecio y gran honor, le rinden gran honor a los maestros, porque entienden que son los magíster, ¿no? Los que forman, los que ayudan, los que crean las diferentes profesiones que hay en el mundo, ¿no? Es decir, uno es arquitecto porque ha tenido maestros que le han enseñado, ¿no? El ministro es ministro porque ha tenido maestros que le han enseñado o le han intentado enseñar, todo valga decirlo, ¿no? Entonces, como veis, el concepto le hemos dado completamente la vuelta, ¿no? Lo que era el servidor ahora es el superior, ¿no? El que era el minus ahora es el más, el magis. Y el que era el magis ahora es el minus, ¿no? Entonces, el concepto de ministerio viene de aquí, de ser un servidor, ¿no? De tener algo a tu cargo que alguien te ha dado para que lo administre de manera adecuada. En el Antiguo Testamento hay ciertas reminiscencias de este término que era el Mesharet. Y el Mesharet era un servidor en el templo, es decir, las personas que servían en el templo, en el tabernáculo, se le llamaba así. Cuando tradujeron del hebreo al griego, en la Septuaginta, en la Biblia griega, cuando se encontraron con esta palabra Mesharet, la tradujeron como leiturgos. La palabra leiturgos tiene que ver con nuestra palabra castellana liturgia. Aparece en varias ocasiones, aquí hay solamente dos ejemplos, Éxodo 24:13 y Josué 1:1, que tiene que ver con precisamente con Josué. Y a Josué se le llama servidor, leiturgos de Moisés. Así que esta palabra pensemos también que aparece en el Antiguo Testamento, tanto en hebreo como en la traducción griega del Antiguo Testamento, de ciertos pasajes donde aparece la palabra Mesharet. Pero como digo, está más centrada, más enfocada en el servicio en el templo o en el tabernáculo. En todo el registro que tenemos en el Nuevo Testamento aparece la palabra diáconos, para el servidor. Y no me voy a extender en esto, puesto que ya dedicamos todo un estudio de 1 hora y 3 minutos a lo que eran el diaconado y los diáconos, ¿no?
Pero esta palabra de ministro o de diáconos tiene cierta sinonimia con otros términos que aparecen en el Nuevo Testamento. El primero de ellos, por muy paradójico que parezca, tiene que ver con el término doulos, o doulos, ¿no? Doulos, que es el esclavo. Y de Jesús se habla, como ya vimos en el estudio pasado, se habla de Jesús como el doulos, como el esclavo. Marcos 10:43, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tenéis otros pasajes en Mateo 20, en Lucas 22, en Romanos 15, donde vimos que tiene que ver con Jesús, referido también a él como diácono. Pero más claro es Filipenses 2:7, ¿no? Donde se habla de Jesús que tomó forma de esclavo. La palabra que usa ahí Pablo es doulos. Y se traduce así, literalmente, ¿no? Como esclavo. Y luego Pablo también la usa en 1 Corintios 12:5 para referirse a los servicios. Dice, y ha dicho antes, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de servicios, y esa es la palabra que usa aquí para referirse al servicio, ¿no? El doulos, pero el Señor es el mismo. De modo que tiene esta palabra diácono, tiene mucha relación con doulos. Tiene también relación con una palabra que aparece no tanto con sentido religioso, aunque en alguna ocasión sí lo es, y es la palabra hiperetes. El hiperetes se refiere a un remero subalterno en galeras, a disposición pues, del que pilotaba la nave, ¿no? De modo que eran esos precisamente los que remaban. Entonces estaban a disposición del piloto de la nave, que les decía pues cómo tenían que remar, si más rápido y si más lento, si los de la izquierda debían remar un poquito más que los de la derecha para girar, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que tiene ese concepto, ¿vale? De ser un remero. No quizá con un sentido de condenación, sino más bien con un sentido de servicio, del que está a disposición, que en algunos casos sí es cierto que se usaba precisamente para personas que estaban condenadas, a decir, bueno, pues ya toda tu vida te la va a tirar remando en galeras, ¿no? Pero se usaba también de personas que, bueno, pues tenían este oficio y que cobraban por este oficio, ¿no? De ser un subalterno, que tenían también una importancia grandísima. Y Pablo usa este término en 1 Corintios 4:1 con ese sentido religioso, si queremos, ¿no? Dice, así considérenos todo hombre como servidores, esta es la palabra que usa aquí, y administradores, o economos, la que hemos visto antes en 1 de Pedro, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Después habla de las condiciones del administrador, etcétera, etcétera. Como digo, entonces, esta palabra diácono tiene también que ver con con hiperetes. Y tiene que ver también con otro término, que ya hemos mencionado hace un ratito, del Antiguo Testamento, que ahora se usa en el Nuevo, para el leiturgos. Y el leiturgos es para los que hacen un ministerio sagrado, un ministerio de dedicación. Se usa en sentido religioso para los servidores del templo, de los dioses, ¿no? En Hechos capítulo 13, pero también en Romanos capítulo 13, Pablo la usa en el siguiente sentido. Dice, y también por esto pagáis impuestos, porque son servidores de Dios. Y se está refiriendo ahora a las autoridades sociales, ¿no? Autoridades civiles o gubernamentales. Son servidores de Dios que se dedican a esto mismo, ¿no? Y Pablo usa aquí esta palabra, la palabra leiturgos, ¿no? Entonces, fijaos que el ministerio, el ministro, el doulos, el hiperetes, el leiturgos, el diácono, ¿vale? Todos tienen que ver precisamente con eso, con un ministerio, con la puesta en práctica de una serie de dones, de capacidades, de habilidades o de talentos que una persona ha recibido y que lo pone a disposición de los demás, ¿no? Lo pone como un servicio, como un regalo también para los demás. Él ha recibido
un don, un carisma, algo inmerecido, y esta persona está, ¿cómo lo podría decir? Espiritualmente obligada a poner ese don al servicio de los demás. Porque lo que él ha recibido no es para él. ¿Os dais cuenta? No es para el provecho propio, aunque pudiera serlo en algún momento, ¿no? Pero es más bien para ponerlo a disposición de los demás. Él ha recibido algo gratis y tiene que darlo también en agradecimiento a los demás, ¿no? Así que este concepto tengámoslo en la mente también, porque luego nos hará falta para ir vanando algunas ideas, ¿no? El ministerio podemos definirlo como o contiene un componente que tiene que ver con el llamamiento de Dios. Es decir, una persona tiene un don espiritual recibido de parte del Señor y el Señor lo llama a ponerlo en práctica en su iglesia local o, como ahora veremos también, a nivel más universal, ¿no? ¿Por qué? Porque el ministerio requiere de esto precisamente, requiere del llamamiento de Dios para poder ejercerlo, es decir, que uno sienta que el Señor realmente te está llamando a eso, por un sentido, en primer lugar, por un sentido de responsabilidad, en segundo lugar, por un sentido de agradecimiento al Señor por lo que te ha dado, y en tercer lugar, por un sentido de generosidad, de que tú has recibido y tienes que dar a los demás. De gracia recibisteis, de gracia da, ¿no? Nunca mejor viene este versículo aplicado a esto que estamos hablando. Entonces, uno siente ese llamamiento de decir, bueno, yo tengo esto, lo voy a poner al servicio de la iglesia. Lo voy a poner para edificación de mis hermanos. Lo voy a poner a disposición de la iglesia para que ella perciba, esto es importante, perciba y reconozca el ejercicio de ese don, es decir, el desarrollo de ese ministerio. Y la iglesia tiene que estar lo suficientemente preparada y avispada para darse cuenta de qué dones tienen los diferentes miembros de la congregación y animarles a que se pongan a funcionar. Es decir, que no se guarden el don para sí mismos, sino que lo apliquen para el beneficio y la edificación y la bendición de la iglesia. Por eso es importante, como digo, que la iglesia perciba y reconozca ese don que una persona ha recibido y que lo está poniendo a disposición. ¿Por qué? Porque si yo tengo el don pero no lo pongo al servicio de nadie, nadie puede averiguar, porque no somos adivinos, no podemos averiguar si el Señor te ha dado un don o no te ha dado un don, ¿no? De modo que la iglesia, como digo, tiene que estar muy avispada, muy avezada en este campo para percibir y reconocer esos dones que una persona está poniendo a disposición de la iglesia. Y el ministerio tiene que ver con un bien más general, es decir, más universal. Ahora lo veremos con un ejemplo. ¿Ministerio y oficio son lo mismo? No. El oficio que uno desarrolla lo hace por una designación que se le encarga, acordado de Hechos capítulo 6, cuando se nombran a los 7 diáconos, con una designación concreta, que tienen que administrar las mesas, que tienen que administrar el dinero, que tenían que servir a las mesas, etcétera, etcétera, ¿no? Tenían una designación, tenían un cargo concreto. Y eso fue para un bien local, es decir, eso no se extendió al resto de congregaciones. Eso quedó en este caso para la iglesia de Jerusalén, donde esa disputa que había, como sabéis, entre las viudas de los judíos griegos y las viudas de los judíos hebreos, ¿no? Entonces había ahí cierta disputa que había que solucionar y se nombran a estos 7 diáconos en la iglesia primitiva, con un fin concreto. Y era servir a las mesas. Ser administradores de lo que estaban recibiendo y atender las necesidades de los demás. Por lo tanto, ministerio y oficio no son lo mismo. El ministerio tiene un carácter más general y el oficio tiene un carácter más bien local. Me salto esa frase que tenéis ahí en medio, donde dice Dios regala, y ahora vuelvo sobre ella. El ejemplo de Felipe. Felipe
en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, aparece como un diácono, como un servidor designado. Se le llama para que ejerza esa función, ese oficio, desarrolle algo en particular, para un bien local, en este caso las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. Pero luego pasan solamente, bueno, para nosotros pasan 2 capítulos, no sabemos el espacio de tiempo, perdón, el espacio de tiempo en el que esto acontece, ¿no? Pero lo encontramos en Hechos, capítulo 8, haciendo ¿qué? Evangelizando, llevando la palabra, llevando la buena noticia, en este caso, pues, a un oficial de la Reina de Candace que iba por el desierto, ¿no? De modo que Felipe, la misma persona, tuvo un oficio, diácono, pero tuvo un ministerio evangelista. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque el evangelismo no se circunscribió a Jerusalén. Él fue a otros lugares a predicar, ¿no? Y llevó el evangelio a otros lugares. Y eso es el ministerio. Sin embargo, cuando ejerció de diácono para la iglesia de Jerusalén, se le llama un oficio. ¿Veis la diferencia, no? Uno tiene, digamos, una proyección, el ministerio tiene una proyección más amplia que trasciende a lo local y el oficio tiene un beneficio local, ¿no? Por eso el ser anciano no es un ministerio, es un oficio. ¿Por qué? Porque el anciano es anciano en su congregación local, no es anciano en la congregación del pueblo de al lado, ni es anciano ni siquiera en la congregación que haya, otra congregación que haya en su localidad. Es anciano en su iglesia, ¿no? En la iglesia local donde él ejerce este oficio, ¿eh? Bien, yo creo que la diferencia entre ministerio y oficio es sencilla de entender y no me voy a extender mucho más en esto, ¿no? Ahora sí, vuelvo sobre esta frase que me he dejado atrás. Dios regala, Dios dona, esa sería la palabra, ¿no? Un poco jugando ahora con el lenguaje. Dios dona a su iglesia con personas dotadas por el Espíritu. ¿Mm? Por eso se llaman dones espirituales, porque provienen del Espíritu. Efesios 4:7, un pasaje ya muy conocido, dice, pero a cada uno, de nuevo la individualidad, a cada uno nos fue dada la gracia, la charis, según la medida del charisma. ¿Veis que en el mismo versículo Pablo usa las 2 palabras del mismo campo semántico? Nos fue dada la charis, la gracia, según la medida del charisma de Cristo, del don de Cristo. Por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Llevó cautiva la cautividad, ¿no? Llevó cautiva una hueste de cautivos. Dio dones a los hombres. Y lo de que ascendió, ¿qué es sino que también descendió a las profundidades de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio, dona. ¿Os dais cuenta? Refiriéndose a Jesús. Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio. Y no voy a seguir leyendo todo el pasaje, que es bastante amplio y muy esclarecedor en cuanto a lo que es el ministerio. Por lo tanto, Dios dona a su iglesia, le da a su iglesia, regala a su iglesia de manera inmerecida. Por eso usa la palabra aquí Pablo. Nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo, para referirse a esto, ¿no? A personas dotadas, y ya nos extenderemos el próximo día en la lista de dones que aparece aquí en Efesios capítulo 4 para hablar de cada uno de ellos, ¿no? Bien, esta es la diferencia entre ministerio y oficio. Ya hemos visto también la diferencia entre don y ministerio. O sea que son 3 conceptos que, aunque están muy relacionados entre sí, pero no son lo mismo. Tienen diferente matiz, ¿no? El don, el ministerio y el oficio. Luego haremos también una distinción con
otra palabra que aparece en la lista de los dones, que es operaciones. Aparece sobre todo ahí en 1 Corintios capítulo 12. Bien, pues llegamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Los voy a leer porque me parece que es de donde tenemos que extraer nuestras conclusiones a nivel práctico y no imponer nuestras ideas a lo que queremos que la Biblia nos diga, sino que extraigamos de manera inductiva lo que la Biblia nos dice al respecto, ¿no? Voy a empezar en el versículo 1, aunque no lo voy a comentar a partir del 4 hasta el 7. Vamos a ir viendo los diferentes dones que ahí aparecen, ¿vale? Dice 1 Corintios capítulo 12, pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu, más que las cosas espirituales, es las cosas del Espíritu. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades o de operaciones, pero Dios, que está energizando, esa palabra es una transliteración del griego directo, que está energizando, que está operando todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Aquí hay, si os habéis dado cuenta en la lectura, hay una esencia trinitaria tremenda, de un alcance tremendo. ¿Por qué? Porque fijaos que Pablo menciona en estos versículos, en estos 3 versículos menciona a las 3 personas de la Trinidad. El Espíritu es el mismo, y aquí lo relaciona con los dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando se habla de servicios, lo relaciona con el Señor, aquí se refiere a Jesús, obviamente al Hijo. Y finalmente en el versículo 6 dice, y hay diversidad de actividades, pero Dios, refiriéndose al Padre, que es el que opera todas las cosas en todos, es el mismo. Un análisis muy rápido de estos versículos. El Espíritu diversifica los dones y los reparte, dona a la gente con ciertas capacidades para que las desarrollen en la iglesia, en su iglesia. Me refiero a la del Señor, ¿no? La iglesia de Dios. Para que los desarrollen en su iglesia. Por eso hay esa diversificación, él habla aquí en varias ocasiones, diversidad de dones, diversidad de servicios y diversidad de actividades. Pero fijaos que siempre lo contrasta con un pero. Hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad, pero Dios es el mismo. Quiere decir Pablo con esto una cosa muy sencilla. Podemos sacar de aquí una deducción muy sencilla. Y es lo que se conoce como la unidad en medio de la diversidad. Es decir, que quien ha dado el don para que lo ejercite a una persona de la iglesia es el mismo que le ha dado el don al hermano o a la hermana que tienes al lado, que también lo está ejercitando. ¿Por qué dice Pablo esto aquí? ¿Y por qué se lo dice a los corintios precisamente? Pues por las luchas que tenían entre ellos también, de ver quién era superior, de ver quién tenía mejores dones, ¿no? De ver qué dones eran los más importantes, de ver quién manifestaba el mejor don. Y había esas luchas entre ellos, y Pablo dedica todo el capítulo 12, todo el capítulo 13 y el capítulo 14 a hablar de los dones espirituales. Y el capítulo 13, precisamente, insertado entre 2 capítulos que habla exclusivamente de los dones, tendrá algo que decirnos acerca de cómo vivir en la iglesia ejercitando el amor en medio del desarrollo de nuestros dones espirituales. Esto es importante, porque siempre usamos el capítulo 13 para las bodas, pero tiene que ver con algo más profundo, ¿eh? Tiene que ver con cómo en la iglesia
tengo que amar, no puedo. Tengo que amar a mi hermano o a mi hermana que tiene un don diferente al mío. ¿Os dais cuenta? Por eso en algún momento del capítulo 13 dice, el amor no tiene envidia. Y vosotros sí tenéis envidia del don de fulanito o del don de menganita. ¿Por qué? Porque consideras que el don del otro es superior al tuyo. O que el tuyo es superior al de los otros, ¿no? Entonces había ese tipo de rencillas, ese tipo de envidias entre ellos, de celo y de contiendas que estaban generando, pues, un caos en la iglesia de Corinto, ¿no? Y por eso, dice Pablo, hay diversidad, pero el que te lo ha dado a ti es el mismo que se lo ha dado a tu hermano. ¿Te das cuenta? Aunque tu don sea diferente, pero Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo. Y por eso lo enfatiza en esos 3 versículos. Luego en el versículo 5 nos dice eso, que las diaconías, el servicio, usa ahí la palabra diaconía, es para el Señor. Y que Dios Padre es el que energiza, versículo 6, el que energiza cada operación concreta. Así que fijaos que Pablo va de la definición que hemos visto nosotros de don espiritual, lo va concretando hasta que llega a esa operación concreta. El Espíritu da los dones de manera diversa, se ejercitan por medio de una diaconía y esa diaconía se materializa en una operación concreta. Y es Dios, dice Pablo, aquí en el versículo 6, es Dios quien energiza, es Dios quien te pone la capacidad dentro de ti, ese es el verbo energeo, poner la capacidad, poner la fuerza dentro de ti para que puedas desarrollar ese don en la iglesia. Y esto los corintios tenían que tenerlo muy claro en su vida. Y nosotros también hoy día. Tenemos que tenerlo muy claro en cómo nos desarrollamos en la iglesia, ¿no? De saber que el hermano o la hermana que ejerce un don, que hace un ministerio en la iglesia, que hace una operación en la iglesia, tiene la misma importancia que lo que hago yo. Ninguno es superior a otro. No puede haber rivalidad. No puede haber envidia de que un hermano tenga más dones que los que pueda tener yo. O que yo piense que el don tal es superior a mi don, o que mi don es superior al de la hermana que tengo al lado, ¿no? Entonces, esto debemos de asimilarlo también, porque nos ayudará y nos evitará más de un problema en nuestras congregaciones, ¿no? Y luego Pablo remata antes de dar la lista de dones, remata diciendo que a cada uno, de manera individual, les dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. ¿Os dais cuenta? Tu don que pones al servicio es para mi beneficio y para el del resto de la iglesia, pero el don que yo tengo lo pongo al servicio y es para tu beneficio. Ese es el provecho mutuo del que está hablando aquí el apóstol Pablo. Por lo tanto, el don es para generar un provecho dentro de la iglesia. El don que no genera un provecho dentro de la iglesia se desaprovecha. Y el hermano, la hermana que se guarda el don para sí, que entienda que lo está desaprovechando. No está siendo de provecho para nadie. Ni siquiera para él. Ni siquiera para él. Como ahora veremos. Bien, esto sería un poco la introducción a lo que ahora Pablo nos va a decir a partir del versículo 8, que lo voy a retomar en un momentito. Pero antes me paro aquí. Me muevo para acá para que podáis aquí. El desarrollo de los dones espirituales se materializa en un ministerio. ¿Cuándo ocurre esto? Primero tiene que haber una disponibilidad. Es decir, tiene que haber una voluntad de servicio. Tiene que haber, yo lo llamaría también, más que de disponibilidad, lo llamaría obediencia. Obediencia, ¿no? Porque hay hermanos muy capaces que el Señor le ha dado talentos, dones, como queramos llamarlo, pero que se lo guardan para sí. Y que no lo ponen al servicio de la iglesia. Y hermanos, cada don debe de estar a disposición de los demás. No puedo guardarme el don para mí, no puedo guardarme el talento para mí, porque estaría
haciendo lo contrario de lo que hemos visto en Mateo capítulo 25. Es decir, que si yo he recibido de parte del Señor, y lo he recibido un don espiritual, tendré que ponerlo al servicio de los demás. Tendrá que estar disponible mi don al servicio de los demás. Porque si no, estoy desobedeciendo al Señor. Y estoy siendo ingrato con el Señor. Y además, al mismo tiempo, ingrato con mis hermanos. Y le estoy privando de bendición. Le estoy privando de edificación. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene el hecho de que yo haya recibido un don y que tenga que ponerlo al servicio de los demás? ¿Que les estoy privando de una bendición? Por eso cuando un hermano o una hermana tiene un don en la iglesia y por lo que sea tiene una desavenencia, se enfada con otros, o se enfada por lo que sea, se enfada porque no se le reconoce lo suficiente, se enfada por 10.000 historias que siempre tenemos, pues ya no hago esto. Pero no te das cuenta que está desobedeciendo en primer lugar al Señor. No te das cuenta de que el Señor te ha nombrado administrador de lo que te ha dado y que no lo estás ejerciendo. Estás desobedeciendo de manera flagrante al Señor. Y tendrás que dar cuenta de eso. Tendremos que dar cuenta, hermanos, de lo que hemos recibido del Señor y no lo hemos puesto para provecho de los demás. Para que los demás se beneficien. Para que los demás sean bendecidos con eso que el Señor me ha dado a mí. Si entiendo que lo que he recibido viene de parte del Señor. Ahora, si entiendo que lo que tengo me lo estoy guardando para mí, porque es mío, estoy mostrando una actitud egoísta. Y estoy privando a mis hermanos de ser bendición. La iglesia también tiene su responsabilidad en esta parte, y es reconocer, ver el don en el hermano o en la hermana, decirle, oye hermano, oye hermana, vemos en ti este don, esta capacidad, este talento, esta gracia que el Señor te ha dado, este regalo que el Señor te ha dado. Ejercítalo. Y entonces el hermano pregunta, bueno, pues ¿cómo puedo ejercitarlo? Pues con esto, puedo hacer esto. Se le pueden dar una serie de guías, de pautas para materializar ese don espiritual. Otra cosa importante, la tercera, hay diversidad en el desarrollo. Y eso significa que no todos deben de hacer lo mismo, sino que hay esa diversificación, hay ese cuidado que el Señor tiene de su iglesia y la equipa, atención a esto, lo hemos visto en Efesios capítulo 4, el Señor equipa a su iglesia para que vaya recibiendo el crecimiento. Y el crecimiento, atención, crecimiento conjunto, unido, como dice Pablo también, por los ligamentos. Tus músculos y los míos están unidos por ligamentos. Y si un músculo se separa del otro porque se ha roto el ligamento, por lo que sea, ni una parte funciona bien, ni la otra parte funciona bien. Por eso estamos unidos en conjunto. Y dice Pablo, para el crecimiento conjunto. Lo tenéis todo esto en Efesios capítulo 4. Y finalmente tenemos que buscar la edificación de la iglesia. La edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es sumamente importante que tengamos esto meridianamente claro, ¿no? El hecho de que los dones espirituales se ejercen por medio de un ministerio, se materializan con una operación, con una acción específica, con una operación concreta que desarrollamos bien a nivel local o bien a nivel más universal, ¿no? Más general. Y finalmente, vamos a concluir con la primera lista de dones. Luego la semana que viene, si Dios la semana que viene no lo tendremos porque es fiesta en Linares. Entonces, bueno, fiesta en Andalucía. Tenemos el 28, que es el lunes Andalucía, y el martes pues no podremos tener, porque más que nada que no podré estar con vosotros que estoy fuera, ¿no? Bueno. 1 Corintios 12, versículos 8 al 10. Dice así Pablo. Porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría. A otro, fíjate, no dice al mismo, dice a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro,
diferente, veis la diversidad. A otro, fe por el mismo espíritu. De nuevo está repitiendo la palabra mismo, para buscar la unidad, para dejar claro que esto no depende del esfuerzo de muchos, que esto viene del dador, del único dador, de un solo dador, del mismo. Dice, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el único espíritu. Fijaos ahora aquí el énfasis de Pablo. Por el único espíritu. A otro, poderes milagrosos. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, distintas lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, y vuelvo a usar la palabra que he usado en el versículo 6, las energiza, las energeia, las energiza el único y el mismo espíritu, repartiendo en particular a cada uno como él quiere. Soberanía a la hora de repartir los dones. Por eso, dice Pablo, no puedes envidiar a tu hermano o a tu hermana que tiene otro don diferente. Porque estás poniendo en cuestionamiento la soberanía de Dios, la soberanía del Espíritu. Porque Él reparte como Él quiere. Y el hombre no es nadie para mandarle a Dios qué tiene que hacer. ¿Os dais cuenta de la importancia de esto? ¿Os dais cuenta de la importancia de esto? Él lo reparte. En particular, a cada uno, diversidad, como Él quiere, soberanía. Esto es importantísimo, que tengamos esto claro cuando estamos en la vida práctica de la iglesia, ¿no? Desarrollo rápidamente se nos va el tiempo, estos diferentes dones que aparecen aquí, porque es dar definiciones y dar una explicación, y luego la semana siguiente que nos encontremos tendremos las otras 2 o 3 listas que veremos de Romanos, de Efesios y de Primera de Pedro. Dice así Pablo. La primera cosa que ha dicho en el versículo 8 es que hay gente a la cual el Espíritu le da palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría está relacionada con la palabra Sofía, la palabra sabiduría, Sofías, Logos, Sofías, y tiene que ver con esa habilidad especial para indagar en las verdades escriturales. Es decir, una persona que se siente delante de la escritura y es capaz de hacer una exégesis en condiciones. Y de dedicar tiempo al estudio de la escritura. Y de extraer conclusiones, ¿no? Conclusiones lógicas y conclusiones bien extraídas, ¿no? Porque uno se puede sentar 200 horas delante de la Biblia y sacar conclusiones erróneas. Pablo está hablando aquí de esa palabra de sabiduría, ¿no? de esa gente que tiene esa habilidad para coger un texto bíblico, desarrollártelo, explicártelo y quedarte boquiabierto, ¿no? Porque tienen esa capacidad. Y está muy relacionado con lo que él dice después en el mismo versículo, ¿no? Que hay gente que tiene palabra de conocimiento. La palabra ahora es diferente. La primera era Sofía, que es sabiduría, ¿vale? Inteligencia, y la otra tiene que ver con conocimiento. Y es esa habilidad, lo mismo que la primera, la habilidad de indagar en las verdades escriturales y la doctrina bíblica y la fe dada una vez por siempre a los santos, y además expresarla con claridad y con precisión. Porque coincidiréis conmigo que hay buenísimos exegetas, buenísimas personas que saben de la escritura y que escriben y que te quedas boquiabierto de decir, madre mía, esta persona, pero luego a la hora de comunicar, ay, ¿no? Le falta ahí ese pelín, ¿no? Y eso es a lo que se refiere aquí Pablo, ¿no? Normalmente, no, obviamente no hay una regla fija, pero normalmente una palabra a la cual el Señor, una persona a la cual el Señor la dota de sabiduría, la dota también de conocimiento, es decir, que sepa expresar, ¿no? Adecuadamente las verdades espirituales.
Avanzamos, dice Pablo, en el versículo 9. A otro le es dada fe, a otro fe por el mismo Espíritu. Y aquí tiene que ver con la capacidad de fortalecer a los hermanos en la fe, demostrando en sí misma, dicha fe. Y me estoy acordando en este momento de un hombre que yo creo que recibió el don de la fe, y es Jorge Müller, ¿verdad? ¿Os acordáis de este hombre que fundó no sé cuántos cientos de orfanatos ahí en Bristol, en Inglaterra? Y un hombre lleno de fe, que tiene varios libros, podéis leer alguna de sus biografías, y es un hombre que yo creo que a este hombre el Señor le dio, entre otros dones, el don de la fe. Porque era capaz de ponerse a orar y decir, Señor, no tengo para darle de desayunar a todos estos críos, necesito que me envíes algo. Y no terminar de decir amén y haber un lechero y un panadero llamando a su puerta, diciéndole, señor Müller, aquí traigo pan que nos ha sobrado hoy, porque no lo voy a vender, y el lechero le diga, hoy mis vacas han producido más leche de lo normal y quiero traérsela a su orfanato. Eso es fe. No me digáis que eso es casualidad o yo qué sé, el azar. No, eso es fe, ¿no? Y este hombre se inclinaba de rodillas delante del Señor y ponía, dice en su biografía, que cuando veía una promesa en la Escritura ponía su dedo encima de la promesa y decía, Señor, tienes que cumplir esta promesa. Necesito que me cumplas esta promesa, ¿no? Y era un hombre lleno de fe, ¿no? Ojalá el Señor dote a más personas de este estilo, ¿no? Y esta gente inspira a otros a imitar su fe, ¿no? Hebreos capítulo 11, esa lista de hombres y mujeres. Este es el don de la fe, que uno la ejerce para el beneficio también de los demás, porque este hombre de la fe la ejercía para el beneficio de estos niños y niñas que habían en el orfanato, ¿no? Y no era para él. Y además con eso inspiró también a otros a confiar en el Señor, ¿no? Y dice después Pablo en el versículo 9 que a otro da dones de sanidades. Los dones de sanidad tienen que ver con poderes milagrosos con un propósito específico. Mirad, Pablo recibió el don de sanidades. En Hechos capítulo 19 tenéis un ejemplo de Pablo sanando. Sin embargo, segundo de los Corintios capítulo 12, cuando él cuenta que él había recibido un aguijón de parte de Satanás y que rogó al Señor, ¿os acordáis? Que rogó al Señor que se lo quitara. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Podría haber dicho Pablo, pero yo tengo el don de sanidad. Me lo voy a sanar porque Dios me ha dado el poder milagroso de sanarme. Y no fue así. Dios le dio ese poder milagroso para ocasiones específicas, con propósitos específicos, para el avance del Evangelio. Y no para provecho propio, que podía haberlo hecho, pero no para provecho propio. De modo que esto es importante que lo tengamos también presente. Versículo 10. Dice Pablo ahí que a otro le da poderes milagrosos. Está muy relacionado con este que acabamos de explicar, pero tiene que ver con más relacionado, porque aparece varias veces en el libro de los Hechos. Aquí solamente hay 3 versículos, pero aparece en varias ocasiones más. De una manifestación para exorcizar a la gente, para sacar los demonios de la gente, ¿no? Y es esa misma palabra, actividades de poderes, que luego lo menciona Pablo aquí en el versículo 28 de este capítulo 12, ¿no? Luego veremos más detenidamente la siguiente lista. Dice ahí en el versículo 28 que hay gente a la cual se le ha dado poderes, y esos poderes son precisamente esto, expulsar fuera a los demonios, hacer un exorcismo. Profetía, la proclamación del Evangelio. Dice que a otro se le ha dado espíritu se le dice profecía, no espíritu de profecía. A otro profecía. Y esa profecía tiene que ver, en primer lugar, con la proclamación del Evangelio, pero también con el anuncio del mensaje de Dios en la fundación de la Iglesia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No me voy a detener ahora porque lo voy a desarrollar más adelante en el siguiente estudio, ¿vale? El tema del don de profecía. Otro don que dice Pablo es el de discernimiento de espíritus.
y es una habilidad, un instinto, una capacidad que el Señor da para distinguir entre enseñanzas genuinas y enseñanzas falsas. Tú lees un libro, escuchas una predicación, enciendes YouTube y te pones a tal predicador y se pone a predicar o a dar el sermón o a dar el estudio o lo que sea, y hay algo que a ti ahí dentro te hace tilín y te dice, no, esto no va por buen camino. Yo creo que no. Y entonces te das cuenta, estás discerniendo el espíritu, ¿no? Estás viendo que hay una enseñanza no genuina, una enseñanza falsa en este caso, ¿no? Entonces, hay personas, yo he conocido algunas de ellas, que tienen este don, esta habilidad para decir, con escuchar 5 minutos, 10 minutos a una persona han dicho, no va bien, ¿no? Y esto es importante también que haya de esto en la iglesia para discernir lo que está bien, lo que es genuino y lo que es falso, ¿no? A otro dice Pablo en el versículo 10 que a otro le da distintas lenguas. Tiene que ver con el hablar en otros idiomas sin conocerlos, ¿no? No me voy a detener ahora en esta explicación, la haremos en otro momento. Y a otro dice para interpretar lenguas, a otro interpretar lengua, interpretación de lenguas. Y aquí tiene que ver con la palabra germeneia es donde traemos la palabra nuestra hermenéutica, interpretación de lenguas, de gente que puede interpretar una lengua sin conocerla. Y tú dirás, bueno, eso hoy día no se da. Se sucedió en Hechos capítulo 2, ¿no? Luego en Hechos capítulo 10, pero no creo que eso hoy día se pueda dar. Pues permíteme decirte que hay misioneros que se han ido a tribus perdidas en Ecuador, en África, en el Amazonas, etcétera, etcétera, y que han hablado la lengua de esa tribu sin conocerla. Y lo han dejado puesto en sus registros, en sus diarios, ¿no? Y el Señor le ha dado ese don. Concreto para eso, ¿eh? A lo mejor se va a Rusia y no entiende, ¿no? Pero cuando ha ido guiado por el Señor, movido por el Señor para ejercer ese ministerio, dice que podían hablar en el idioma de esa tribu, ¿no? Esto no quita que haya que estudiar. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero bueno. Pero hay gente que Pablo lo menciona luego en el capítulo 14, versículo 13, que dice que el que habla en lenguas que también pida saber interpretarlas, porque el que habla para sí mismo, dice, por lo cual el que habla en lengua, ore para que interprete. Es decir, que si está hablando en la congregación en otra lengua, dice que también pida el saber interpretar, ¿no? No solo balbuceos, ni estas cosas que hoy día se oyen que son más circo que otra cosa, ¿no? Aquí Pablo está hablando de cosas mucho más serias. No es los circos que hemos visto por ahí, por internet o en otras iglesias si la habéis visitado. Por ahí no va la cosa, ¿no? Y acabo con una reflexión. Yo pensaba que iba a estar menos tiempo, pero me tira un poquillo. Bueno, acabo con una reflexión. Hay una bipolaridad entre eruditos que dice, ciertos dones han cesado. No existen más. Y hay otros que dicen, no señor. Son los cesacionistas y los continuacionistas. Los que dicen que hay ciertos dones que han cesado se llaman cesacionistas. Los que dicen que Dios puede aún dar esos dones de lenguas, de sanidades, de exorcismo, etcétera, hoy día, en el siglo XXI, se llaman continuacionistas. Yo obviamente no voy a defender ni una postura ni la otra, pero sí voy a decir lo siguiente. Basándome en lo que hemos visto en 1 Corintios 12, 11. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle límites al Espíritu de Dios? Porque claro, los cesacionistas te dicen, no, el don de lenguas, eso ya pasó. El don de profecía, eso ya pasó. Pero ¿y si esto se necesita en una tribu perdida por ahí? Y el Señor manda allí a alguien para predicarles el Evangelio y le da el don de profecía o el don
de lenguas o el don de sanidades, que ha ocurrido también. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle límites a Dios y decir, bueno, no, hasta aquí, Dios, aquí es terminado? Claro, muchos se apoyan en 1 Corintios capítulo 13, que dice que la profecía en el versículo 10, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se terminará, ¿no? Y en el versículo 8 también lo dice. A las profecías se les pondrá fin, las lenguas cesarán, ya sea conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, y nosotros decimos, bueno, no, esto tiene el fin en este momento. Y decimos a nivel temporal cuándo se acaba esto, ¿no? Cuando se acaban las lenguas, cuando se acaban las profecías, cuando se acaba el conocimiento. Y le decimos a Dios que este don, pues ya no. Una cosa es hablar de que ciertos dones han cesado, y otra cosa es hablar de la operatividad de los dones. Es cierto que hay dones que se dieron, se llaman dones fundacionales, como el don de profecía es un don fundacional, cuando no estaba el canon cerrado de la Escritura y había profetas que profetizaban y profetisas en el Nuevo Testamento que profetizaban, ¿no? En la misma iglesia de Corinto había profetas y profetisas. ¿Significa eso que ya no van a existir nunca más? No sabemos el curso de la historia cómo va a ir. No lo sabemos. Dios sí lo sabe, y Dios es soberano. Y Dios va a repartir sus dones como Él quiere. Obviamente. No pensemos ahora que, bueno, que ahora yo determino que sí, que Dios en este siglo XXI nos va a dar el don de sanidades y el don de profecía y el don de tal. No, es Dios que lo hace como Él quiere. Y yo simplemente disfrutaré de cuando Dios dé eso a su pueblo y podamos disfrutar. Pero hemos de pensar en la operatividad de los dones. Por lo tanto, hay dones que ahora mismo no están operativos. No están operativos. Pero no quita que en una localidad, en una región o en un momento dado de la historia, Dios tenga que activar ese don y ponerlo en funcionamiento de esto, ¿no? Así que dejo aquí esta reflexión acerca de la soberanía de Dios en cuanto a la repartición, en particular, cada uno como Él quiere de manera soberana, a su iglesia, para edificación y para provecho mutuo. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga en este tema, ¿no? Continuaremos Dios mediante con otro estudio más y quizás haya otro más para desarrollar, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos un poquito para más adelante.